Bienvenidos a Sol Latino, el podcast. Mi nombre es Leslie y hoy estoy súper emocionada porque tenemos al primer invitado hombre en el podcast. ¿En serio, el primer hombre? El primero. Entonces estoy muy feliz. Yo conocí a Yejes en México hace muchísimos años y bueno, les vamos a contar toda la historia, el chisme. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. De nada. Y por ser el primer hombre. ¡Sí! Estás abriendo puertas a muchos más. Ya tengo lista, pero todavía no les he mandado invitación. Ok. Sí, pero gracias Vale. por aceptar. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, yo aquí disfrutando ¿Emocionada el por podcast. tu nuevo proyecto? Sí, siempre empezando nuevos proyectos, pero este me emociona mucho porque estábamos platicando ayer de por qué lo estaba haciendo y le decía, bueno, te decía que yo quiero presentar a gente como tú. Entonces, los micrófonos están abiertos para ti. Cuéntanos de dónde eres, cómo llegaste aquí, qué haces aquí. Ok, Todo. gracias. Sí, yo soy de la Ciudad de México, Ujú. de la caótica y bonita Ciudad de México. Yo también. Y bueno, yo estaba estudiando en la universidad, o empecé a hacer un semestre en la universidad. ¿A qué allá universidad en ibas? En la UVM. Ah, ok. Pero la universidad costaba lo mismo que costaba BYU, aquí en la universidad, en De Utah. Ujú. Ajá. Entonces costaba como 25,000 pesos. Wow, ¿el semestre? Y eso iba a seguir subiendo de precio. O sea, cada semestre que hacías en Ujú. la UVM subía de precio. Entonces, Ujú. al final pagas un montonal de dinero. Entonces, mis papás y yo vimos como que la oportunidad de poder venir a la Universidad de BYU, Ujú. acá en Utah, porque costaba lo mismo, $2,500 cuando yo entré. Ahorita creo que cuesta un poquito más. Me imagino más. Cuesta creo que $3,000 ahora. Mm. Pero igual, o sea, ¿Pero qué ibas, súper barato. una carrera normal o el inglés? ¿O qué ibas a hacer? Pues toda la carrera. Oh. Así, sí iba, ese Wow. era el plan. O sea, porque estaba estudiando allá mecatrónica Ajá. y acá no tenían esa carrera. Fue lo único que fue En así como BYU. que en BYU. Ujú. Pero sí había ingeniería y estaba súper barato. O sea, comparación de otras universidades en Estados Unidos, 2,500 es súper barato. Sí. O sea, usualmente una carrera. Pero en México esos son 50,000 pesos. Más o menos, ¿no? En aquel entonces. Sí. Sí. Bueno, Que es costaba. mucho. Sí, es mucho. Bueno, sí es mucho. No, en ese entonces, cada semestre me costaba 25,000 pesos. Oh, wow. Y ya traducido más o menos. Yeah. Obviamente el costo de vida acá es cuando ya es las letras chiquitas que no te cuentan, ¿sabes? Es como que llegas así con tus sueños así de que no, que Solo es necesito. lo mismo, solo necesito Ajá. eso y es así como que costo de libros, Ajá. de transporte, o sea, aquí tienes que tener carro, si no Ujú. ya valiste, todo, o sea, todo está súper caro. Ajá. Pero, bueno, pero entonces ese era el sueño, ¿no? Esa era la idea, Ujú. así como que, oh, pues está esta oportunidad, entonces pues vamos a hacerlo. Y entonces fue por eso que decidí venirme. Pero, yo estaba fuera del país cuando mis papás me dijeron, oye, te apuntamos a BYU. Y entonces yo dije, oh, chévere. Ujú. Entonces, pero ya cuando vine fue que entré a la escuela de inglés, Okay. al ELC Ujú. primero. Primero llegué porque es que ese es el problema, como que nadie te informa bien ¿Qué estando en necesitas? México qué necesitas, ni cómo es, nada, o sea, no sabes nada, estás como que a ciegas. Ujú. Literal, te estás mudando a otro lado y estás totalmente a ciegas. Entonces, se escuchaban rumores que para poder entrar o para que si fuera más fácil entrar a BYU, Ajá. era más fácil entrar primero al ELC, o sea, a la escuela de inglés, Ujú. y después que si entrabas al ELC o a la escuela de inglés, iba a ser más fácil entrar a BYU. Lo cual no es cierto.
O sea, tú puedes... Hay algunos requisitos que te piden en BYU, que es como pasar un examen que se llama SAT y pasar el examen de inglés, el TOEFL. Entonces, pero tú desde tu país puedes hacer el TOEFL antes. O sea, tú te puedes poner a estudiar inglés antes de llegar. Haces el TOEFL en tu país para ahorrarte, o sea, la escuela de inglés. Aquí. Acá, que está súper cara. Y ya, y puedes entrar directo a BYU. Pero yo no sabía eso. Yo ni siquiera sabía del TOEFL. Entonces fue que llegué a la escuela de inglés. Y estuve un semestre en la escuela de inglés. Iba aquí en BYU. Sí, ¿En el de Provo? Sí, en la escuela de inglés era en BYU también. O sea que cuando decides venirte para acá, ¿tú te vienes solito? Ya. Tus papás te mandaron, girl. Sí, bye. Así como que, chao. Chao. Suerte. ¿Cuántos años tenías? Tenía 21 años. Ok. Sí, eso fue hace 12 años. Ahora ya van a saber tu edad. Tenías que decirte que 25. Exactamente. Hay que regresarnos tantito. ¿En qué año dijiste que era? Más o menos. Era 2012. Ok, entonces ya nos habíamos conocido en México. En México. Ok. Nos conocimos creo que en el 2010, creo. Más o menos. Entonces, así es como nos conocimos porque íbamos a la misma iglesia y éramos todos, ¿cómo se llamaban? Los jóvenes. Entonces hacíamos muchísimas actividades, teníamos amigos en común. Y yo me acuerdo que tú, tienes 2 hermanos y andaban en la música, ¿no? Y hacíamos muchas actividades juntos, por eso es que yo me acuerdo. Pero si eras como que el menos incluido a las fiestas, tú hacías tus cosas. Sí, porque pues te ibas a ir, yo creo. Sí, medio fresa también. Pues sí, la verdad siento que he cambiado mucho desde que estaba en México hasta el día de hoy. ¿En qué sentido? O sea, siento que, o sea, como que mis 2 papás son como que introvertidos, tienen una personalidad introvertida. Y también mi otro hermano, que sigue después de yo, también es de mí. De mí. Ya se le olvidó el inglés. Ya se le olvidó el español. Sí, que ya no sé hablar español ni inglés. Nos tampoco, van a tijerear en México re bonito. Ya no sé hablar nada. Por eso este podcast es en Spanglish, porque hay que mezclar todo. Así sucede cuando pasa. Así que... Entonces, sí, yo me acuerdo, los 2 hermanos son introvertidos. Pero yo más... creo que el mayor es como que sí era más outgoing, más como... Abierto. Amigable. Pero mi otro hermano sí era muy introvertido también. Entonces yo crecí así, yo crecí siendo como que introvertido y luego venir acá, con el idioma, todavía te haces así como que más como tímido, puede ser. Entonces, pero sí, realmente como que venir a otro país, tú solo, siento que empiezas a encontrarte a ti mismo. Empiezas como que realmente dejar, porque obviamente todos somos como con lo que crecemos a nuestro alrededor. Lo que te enseña. O sea, lo que te enseñan tus padres. Y aparte soy el hermano menor. Entonces, todo lo que yo era o lo que sabía era como venía de mis papás o de mis hermanos. Entonces siento que venir a otro país tú solo, tú empiezas a encontrarte a ti mismo. Y empiezas como realmente a saber qué te gusta, a crecer y empiezas a desarrollar como habilidades que no sabías que tenías. Y sí, empiezas a cambiar y sí, empiezas a sacar tus alas. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Qué fue lo que
tú descubriste que era como tu esencia cuando llegaste aquí? En el proceso de aprendizaje, ¿qué es lo principal que descubriste de ti? Súper interesante. Me he preguntado esta pregunta muchas veces, porque así como que así yéndonos hacia lo filosófico, Ajá. es como qué es la esencia de una persona y qué es como que, o sea, producto de todo lo que has vivido en tu vida, ¿no? Ujú, Como que yo siento que sí nacemos con una esencia y todo lo demás es como que adoptado de ujú, todas tus experiencias que vives. Pero yo creo que algo que siempre tuve desde chiquito fue que era como que muy curioso y no me podía estar quieto. mm. Mi mamá siempre me decía, es que pareces león enjaulado, porque siempre estás en la casa y estás como que, así como Haciendo león cosas. enjaulado, así Ajá. como que no. Y, y toda mi vida como que yo decía, como que sí me sentí así, pero no lo había descubierto hasta que llegué a otro país y pude sentir esa libertad, Hmm, porque ahora es por eso que empecé a viajar también, o sea, cada ujú, vez que descubres algo nuevo es como que esto realmente es mi pasión, como ujú, descubrir el mundo y explorar todo lo que hay. Entonces a mí me gusta viajar mucho. ujú, Igual es algo que descubrí ya estando acá poco a poco con las oportunidades que tuve. ujú, Pero era algo que yo creía que no podía, como que tenía una barrera, ¿sabes? ujú, Así como que no, no es para mí, es para la gente rica, así como que ujú, no es para mí. Hasta que tuve la oportunidad y fue así como que wow. Entonces, de todo lo que he vivido, siento que eso es algo que siempre tuve desde chiquito. ujú, Esa esencia de tener esa curiosidad y sí, ser una persona alegre y me gusta ser amigos. ujú. En todos los lugares donde voy, todos los países donde voy, encuentro amigos. Cada, cada etapa de mi vida que tengo, siempre tengo como que un montón de amigos. Eso es algo que siempre he tenido desde chiquito. Sí, Pero pues sí, siento que esa es la eso. esencia. Qué bueno, qué padre que pudiste descubrirlo y que lo has desarrollado en estos años. Pasando un poquito más, bueno, regresándonos a BYU, Ujú, cuando llegas aquí solito, ¿cómo fue ese sentimiento o el shock? Porque dices que empezaste como a sentirte libre. ujú. ¿Crees que todo fue positivo o hubo así de momentos en el que dijiste mejor me regreso porque extraño a mis papás? Ah, no sé. Pues sí, o sea, yo creo que todas las personas que venimos a otro país Ujú, siempre nos dan esa cachetada de la realidad, ¿no? ujú. O sea, como que se escucha bien padre, como que vamos a Estados Unidos y ahí hay gringas y hay mucho dinero Ajá. y mucha soda y como que es. Mucha soda. Es que esos son los recuerdos que tengo de chico Ajá. cuando llegué a venir era que la soda era gratis. Oh, wow. Y en México no. Ese es como que mi Eso recuerdo nunca lo de había niño. escuchado. Mi Ajá. recuerdo de niño es como que está bien padre Estados Unidos porque allá la soda es gratis. Y hay en todos lados. Eso me gustaba venir. Ya. Pero bueno, entonces tienes esa expectativa, ¿no? Que Ajá. todo es fácil o que sí, que es como que el, no sé, como que la tierra donde las personas progresan fácilmente. Ujú, Pero llegando acá, te das cuenta, como estábamos hablando al principio, ¿no? Dije, oh, o sea, más o menos mi carrera va a costar lo mismo que en México, ujú, pero nada que ver, o sea, te das ujú. cuenta que para empezar, yo llegué y no tenía celular, no tenía computadora, no tenía carro, o sea, ¿Y casa? no tenía casa, no tenía nada. Oh my O sea, gosh. literal llegué así sin nada. ¿A Y dónde entonces llegaste?
un amigo, o sea, aquí es donde vienen los amigos, el beneficio de tener amigos. Ajá. Un amigo me dijo, puedes quedarte en mi casa por 2 semanas en lo que encuentras donde vivir. 2 semanas. Ujú. Solo, lo único que tenía era mi visa y sabía que iba a ir a la escuela tal día, nada más. Ok. No tenía Oh absolutamente my nada. gosh. Entonces llegué, estuve con él 2 semanas y me puse a buscar como dónde vivir, así como a la antigüita, así de que sales a caminar, porque ahorita pues todo por computadora, Ujú, ¿no? ya. Ahí lo No, puedes aventar si está. no, pues, Ok. todo lo haces por computadora, o sea, ya no Ya. buscas casa caminando, pero así es como que, Antes era así. sí, me salí a caminar, a preguntar, y así hasta que encontré dónde vivir cerca de la escuela, y es que sí, es difícil porque, o sea, no conoces a nadie. Me acuerdo que cuando salía con alguna chica, como no tenía celular ni Mm. computadora, era así como que por una computadora a la escuela, nos vemos a las 6 en ¡Ah! tal lado, y ibas así con toda la fe y toda la esperanza de que y así como que llegabas y ahí estaba, ¿no? Esperándote, Ajá. pero sí, entonces fue como que, sí fue un shock cultural grande porque Ujú, llegas y nosotros que somos de la Ciudad de México, ujú, llegas y no hay nada aquí, es como que un pueblo fantasma, o sea, como que ujú, no hay absolutamente nada, no hablas con nadie, ujú. ¿sabes? Es como que deprimente. Ya. ¿Te deprimiste? Like, como, like, literal, depresión. Mm, Me deprimí más cuando entré a BYU. Ujú, Entonces, para contarte más o menos mi historia fue que llegué a la escuela de inglés, al ELC, ujú. y de ahí me enteré que tenías que hacer el examen del TOEFL y el examen del Mm. SAT. Y entonces hice el examen del TOEFL y lo pasé, Ujú. pero el otro examen está súper complicado. Y entonces escuché que si tú ibas a otra universidad o un college, no tenías que hacer el examen del SAT. Entonces fui, en ese tiempo se llamaba LDS Business College Ujú, en Salt Lake, ujú. aquí en Salt Lake. Ahorita le cambiaron el nombre, se llama Ensign College. Okay. Entonces, del ELC me pasé a estudiar a Ensign College y de Ensign College me pasé a estudiar a BYU. Oh, okay. Entonces fue como un semestre en el ELC, como año y medio en Ensign College. Y otro dato que es bueno saber a las personas que van llegando o que Ujú. vienen es que cada estudio que tú haces te dan chance de trabajar un año fuera de campus. Okay. Mientras tú eres estudiante con visa F1, que Ujú. es como yo vine, tú puedes trabajar solamente dentro de tu campus. Mm. Y ya cuando terminas un estudio, tú puedes trabajar por un año fuera del campus. No, ¿y son las 20 horas o puedes trabajar lo que necesites? Mientras tú estás en el campus, mientras tú estás estudiando, en el campus solo puedes trabajar 20 horas. Ujú. Y ya cuando te gradúas, puedes trabajar un año, pero sí puedes trabajar full time. Mm. O sea, las 8 Pero horas. que no tienes tiempo porque estás estudiando. Sí. Ya. Entonces, fui al LDS Business College y trabajé por un año y ya después entré a BYU, que me rechazaron una vez de BYU, Mm. la aplicación. Entonces, como que... Y ya viniendo de Elias College. Ajá. Oh, wow. Sí, de Porque hecho, pensarías que son escuelas hermanas, ¿no? ajá, pero De la sí, y iglesia. cada escuela que vas es como que a ver si te aceptamos en esta otra escuela. Entonces, Ujú.
desde tú que estás en México empiezas a aplicar al ELC, es así como, se pone medio payaso, así como que a ver si te aceptamos. Y cuando tú vas al L10 es lo mismo, a ver si te aceptamos. Y ya después cuando quieres entrar a BYU es igual, Peor. a ver si te aceptamos. De hecho, como todo mi salón del ELC tenía esa meta o ese sueño de ir al L10 y luego a BYU. Y son muy pocas las personas que llegan hasta BYU. Wow. O sea, del ELC tristemente muchos se tienen que regresar a su país. Oh, wow. O se casan o ya solamente empiezan a trabajar. Y ya no les da la oportunidad de seguir estudiando. Pero algunos pocos del ELC fuimos al LDS Business College y de ahí pasa lo mismo. Muchos no son aceptados en BYU, muchos que se van a BYU Idaho, o muchos que se regresan a su país, o que se casan. Ajá. O sea, literal así como que se van quedando en el camino. Ajá. Y entonces muy pocos, o sea, de hecho de los que yo conocía, solo como 2 personas vinieron conmigo a BYU. ¡Oh, felicidades! ¡Qué bueno! Y entonces... Pero mira, uno nunca sabe, o sea, uno ve, yo te vi y es como, pues un paso más, ¿no? Ajá. Pero es interesante escuchar la historia atrás y sí, el realmente proceso. Como que sí, muchas personas simplemente no la arman. Wow. Sí. Entonces, tú llegas a BYU e igual no es lo que esperabas, está súper, súper, súper difícil. O sea, porque... ¿En cuestión de qué? De todo, como la cultura, qué tan difícil está, y ahí es cuando realmente sí te deprimes. Porque BYU tiene una fama así como que, pues es como de la mejor escuela aquí en Utah. En Utah. Entonces tú vas súper emocionado y llegas y es así como que todos están en su mundo y la escuela está súper difícil. Yo estudié ingeniería civil y en serio está súper, súper, súper difícil. O sea, y estudiabas un montón, ibas a los exámenes y ¡zas! Te reprobaban. No, ni siquiera así en serio como que es súper difícil. No. O lo que fuera. Y tú decías, ok, el próximo examen le voy a echar un montón de ganas, voy a estudiar un montón, estudiabas un montón, llegabas al próximo examen y otra vez, y tú así de que no, en serio, entonces ahí sí, en serio que sí me deprimí, estaba como que súper decepcionado. ¿Decepcionado de la escuela o de ti? Es que te hace sentir que no puedes. Es que sientes una carga porque es como que todo el sacrificio que has hecho para venir acá, todo lo que has invertido, o sea, todo lo que te ha costado el dinero. Yo soy como que el primero en mi familia que estudia en otro país. Entonces, o sea, no solo en mi familia directa, sino también como de mis primos y todo. Entonces es como que sientes esa presión de que todos confían en ti, o sea, todo el sacrificio, todo el dinero que has gastado, todos tienen tu confianza, de que seas como que el ejemplo o que llegues más lejos porque se te dio esta oportunidad y entonces te sientes como que fallé, o sea, no sé si lo voy a lograr. En serio, te sientes como que no estoy seguro si voy a terminar esto, es muy difícil. Y entonces, y no solamente la escuela, sino tienes que estar trabajando y tienes que estar, bueno, aquí para los que no saben, aquí en Utah hay una cultura, como que una presión en la que si no te casas, si no estás casado, no eres feliz. 19. Si no te casas a los 22 años, ya eres un viejito dejado. Sí, un dejado, o sea, como que ya fracasaste en la vida. Oh my God, ya. Fracasaste en la vida y ya te estás perdiendo de la felicidad.
Y si no tienes 5 hijos a los 22, ya estás perdido. Exacto, también. así que, ¿qué estás haciendo con tu vida? Ajá, ya. Entonces, toda esa presión la sientes y sientes que no lo estás logrando. Dices como que no lo voy a lograr porque la escuela está súper difícil, no lo voy a lograr. Yeah. De hecho, mi horario, nada más para que tengas un contexto de lo que un estudiante vive, es como que yo me levantaba, tenía mi primer clase a las 9, de 9 a 2 estaba en la escuela, de 2 a 5 trabajaba, de 5 a 10 de la noche hacía tarea y de 10 a 12 de la noche iba al gimnasio. Así eran todos los días. O sea, literal no tienes tiempo de nada, solamente así, eres un esclavo. Rutina. Sí, rutina, eres un esclavo o sea, y sientes que le estás echando todas las ganas, ¿sabes? Es como todo tu día dedicado a eso, no es como que estás, haciéndote pato. Entonces, cada vez que llegabas a un examen y no se podía pasar o estaba muy difícil, en serio, te sientes como que no, dices, les falla a todo el mundo. Pero lo bueno es que como seres humanos nos adaptamos. Realmente nunca se puso más fácil, simplemente te acostumbras. A sacar de eso. Te acostumbras. Oh, no. Y no a sacar de, porque después empiezas como Estoy bromeando. Ya te acostumbras a fracasar y dices, ya, me da igual. No es cierto, porque terminaste. No, pero sí, te acostumbras y empiezas, es cuando, yo siento que es como que a lo mejor a ti te pasó igual cuando llegas a Estados Unidos, sientes que todo va hacia abajo, así como que sientes que va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y como que tocas fondo, y ya una vez que tocas fondo, empiezas a subir, empiezas como que a progresar más y más y más y más y más y más, y todo se va acomodando, y así, no sé si a ti te pasó lo mismo o sentiste algo parecido. Emocionalmente sí. Como... Es que también llegué con almohadita, ¿no? Digamos. Entonces fue así como todo más fácil en cuestión como... Pues ya porque mi esposo estaba aquí, él es de aquí. Todo, siento que fue fácil en ese aspecto, pero emocional sí fue. Después vi las consecuencias. Entonces ya, eso sí no estuvo bien. Sí. Sí, pero sí tienes razón. Como, de hecho, lo que me pasó a mí fue una depresión situacional que fue diagnosticada, porque yo así como decía, ¿por qué me siento así? Después de muchos años y ya con terapia y todo, la psicóloga me dijo que era se llama situational depression. Es como una depresión situacional causada, en mi caso, por el shock cultural de cuando llegué. Todo era muy emocionante y aprendiendo el idioma y aprendiendo todo. Y de pronto, ya cuando tuve como una estabilidad de todo, como que eso fue cuando dije, ¿y ahora qué? Como ya estoy lejos de mi país, ya mi familia no está aquí. Y entonces eso fue lo que me pasó a mí. Pero yo no supe cómo llegué a ese momento. Simplemente así me lo explicaron. Como, como dice que a mucha gente le pasa eso. Y Eri, mi hermana, me estaba contando que se llama el síndrome de Ulises. Y es ese cambio emocional que le pasa a los inmigrantes cuando llegan a un país diferente, cuando todo es diferente y luego todo el proceso de aprendizaje, crecimiento y de pronto ya te das cuenta que estás lejos de todo. O sea, te da como que un show de que estás lejos de todo o como que de repente paran las emociones y... Como que todo combinado, desde darte cuenta que como que ya encontraste una estabilidad, entonces ya no hay más emociones fuertes, ¿no? O ya aprendiste el idioma y ahora qué sigue. Entonces, o ya acabaste la carrera y ahora qué sigue. O ya tienes hijos y ya te casaste, ahora qué sigue. O sea,
como ese tipo de shock y que te das cuenta como, dejé una familia allá, dejé a mi mamá, o ya estoy lejos de mi país, o no he regresado a mi país y cositas así. Entonces es más como ese, como que te da la conciencia y dices, como esto no es, bueno, es normal, pero no sé, como que empiezas a recordar cosas otra vez y a sentir las emociones. Está muy interesante lo que yo no entendía en aquel entonces que me estaba pasando, porque todo era como perfecto, ¿no? Como tengo todo, la escuela, el trabajo, bla, 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 y de pronto yo nada más así como, ¿por qué lloro? O sea, no entendía por qué lloraba. Y ya, pues según eso me pasó, y ya después se me quitó. Como en 5 meses. Sí, fue muy rápido. Yo soy así de ella. Bye. Sí, yo por suerte no sentí eso porque, de hecho, ni siquiera, o sea, sí extrañaba México, la comida, como la cultura, todo, pero estaba tan estresado como por esa idea de que no le puedo fallar A tu familia. a mi familia. Tenía ese pensamiento tanto que era lo que me llevaba como a seguir como trabajando, pero estaba tan estresado que no pensaba que extrañaba a mi familia, ¿sabes? O sea, como que realmente nunca, sí, no sentí esa como que esa melancolía, porque solamente estaba así como que ocupado y estaba como que persiguiendo el sueño americano, ¿sabes? Estaba así como que solamente esa era la mentalidad de perseguir el sueño americano, pero, o sea, siento que en algún punto durante la carrera fue como que tanto el estrés que fue así como que un, un punto de un breaking point. Fue así como que no estoy disfrutando. Ya no estoy disfrutando como que la vida. Simplemente solamente estoy así como que en automático. Trabajando por un sueño. Y es que en la escuela y con esa presión, como que te hacen sentir que no eres suficiente, ¿sabes? Eres así como que si no estás casado no eres suficiente todavía. Y los maestros en las clases es como que aunque te esfuerces, aún te va a ir medio mal. O sea, como que entonces en todos lados era como que no es suficiente lo que estoy haciendo. Entonces como que me cansé de sentirme así. Fue como que llegué a ese punto y ya dije como que ya, no más, como que voy a disfrutar el proceso. Voy a disfrutar el proceso del progreso. Y ya, como que poco a poco como que yo creo que fue solamente como que cambiar la perspectiva y sí como que relajarme un poco más. Y pues sí, así fue como, de hecho así fue como el shift cambió. ¿A qué edad te pasó eso? ¿Después de cuántos años? Terminando la carrera, el último día No, de hecho fue como a casi terminando la carrera, como creo que tenía como unos 27 años. Okay. ¿Y la carrera era de 4 años? ¿O de Sí, cuántos? pero es que llevo aquí, me gradué hace 3 años, llevo aquí como 12 años, pero todo el proceso del ELC, el L10 y luego BYU me tomó todo este tiempo y luego de conseguir trabajo. O sea, fue como que la carrera me costó terminar como 5 años. ¿Qué? 5 o 6 años. Regresándonos un poquito para la gente que no sabe de BYU, esto es una escuela de la iglesia mormona, ¿no?
¿Cómo son las clases ahí? ¿Meten religión en la clase aunque estés estudiando ingeniería o es ingeniería pero te avientan un poquito de religión? Sí, claro, es como cualquier escuela religiosa, siempre ponen. ¿Empiezas con oración o no? En algunas clases, en algunas clases empiezas con oración. Wow. Tienes que tomar clases de religión. Okay. Obviamente todos los estudiantes son así como que... Tienen un código súper estricto, ¿no? Tienen un código súper de vestimenta, no podrías tener la barba. Sí, no puedes tener barba, o sea, me tenía que rasurar así todos los días. Es algo todos que los días. no me gustaba. Bueno, no todos los días, yo no me rasuraba como por una semana, hasta que... Por eso no pasabas los exámenes. Hasta que alguien me decía como que te tienes que rasurar. Yo wow. Cabello lo tienes que tener corto. Sí, como las mujeres tienen que usar mangas y cosas así. Sí, o sea, súper estricta. Vestidos abajo de la rodilla, ¿no? Bueno. No tanto así, así como se supone que sí, pero no pero son, en el código. No son tan estrictos. Sí, no son tan nazis por decirlo así de que no. Pero sí, o sea, como para una persona que no es miembro de la iglesia, yo siento que sí ha de ser pesado. Pues sí era pesado para ti, sí, y tú creciste en esa iglesia, entonces sí está. Y luego esa como, pues como dices, ¿no? Cada vez recordándote, no estás casado, no tienes hijos, ¿no? Ha de ser, emocionalmente es difícil. Sí, es súper draining, como decimos acá en Estados Unidos, o sea, como que eso y que, o sea, que te tienes que casar y todo es como a ver quién es el más espiritual. O sea, obviamente como todos quieren conseguir novia o pareja o esposa, es como que, y como es una escuela religiosa, obviamente siempre es como que bueno, eso es como que lo que piensan, como que el más religioso es el mejor partido. Entonces todos tratan de ser súper religiosos. Te ríes. Me encanta. Es que es algo como que, sí, no sé, no me parece sano. Porque no se están fijando en realmente cosas que sí son compatibles, sí tienen como que, sí realmente como que, sí, como si son compatibles, si tienen como que mismas metas, no, es como que, o sea, ¿quién es el más religioso? No dicen así, es como que ¿quién es el más espiritual? Sí. Y entonces ya esta persona como es súper espiritual, pues ha de ser buena persona, entonces como que me va Hay a que casar. casarse con él. Exacto. ¿Y tú tenías novia en aquel entonces? ¿O? ¿Durante la escuela? Sí tuve una novia, pero lo siento por ella porque yo estaba súper ocupado. Okay. Y ella se sentía como que le ignoraba más o menos, pero yo es que realmente no tenía tiempo. ¿Y ella era americana? No, era de Colombia. Okay. Era de Colombia, entonces era latina, entonces obviamente las latinas son un poquito más intensas. Locas. Son un poquito más intensas. Pregúntale a mi esposo. Pobrecito. Exacto. Entonces sí, sentía como que no tenía, pensaba que le estaba como que ignorando, pero en realidad no tenía tiempo. Entonces pues sí, yo me sentía súper ahorcado. O sea, ¿a qué hora? A las 5 de la mañana, porque... Sí, solamente tenía tiempo para ella como un par de horas los fines de semana, como sábado, domingo. Y sí, siento que para ella no era suficiente. Sí. ¿Y ella ha sido tu única novia? ¿Como formal, digamos? No, bueno, no sí sé si era formal, pero... ya nos estamos metiendo en otra plática. Cambiemos de tema. Es cierto. Un saludo. No, pues es que aquí la cultura en Utah es como que no hay mucho que hacer.
En aquel entonces, bueno, no hay mucho que ahorita hacer. como ya más o menos, pero antes era súper boring. Realmente como que una de las atracciones que hay en Utah es salir en citas. O sea, si no Mm, tienes cita para el fin de semana y estás en la universidad, es como que ya te quedaste sin ya. plan, chavo. Ponte a ver televisión. Sí, ponte a ver televisión a ver qué haces porque está súper aburrido. Oh, Realmente wow. como que esa es la atracción, salir en Mm, citas. ok. Entonces sí sales con un montón de personas. Mm. Entonces, cuando ya dices, ya voy a disfrutar mi vida, ¿qué empiezas a hacer o cómo te empiezas a desenvolver? Pues realmente fue un proceso. Fue un proceso como empecé a como tener más amigos en la carrera y eso alivianó el peso de la carrera Mm, porque nos ayudábamos como a hacer tareas, ujú, este, sí, a aprender. Entonces como que ya se empezó a alivianar como el peso de la carrera. Trabajos, empiezas a tener mejores trabajos porque cuando uno llega tienes los peores trabajos, o sea, como que yo cuando llegué fue, mi primer trabajo fue en el MTC, que es donde están los misioneros de la iglesia, ujú, entonces era como que limpiando los baños, en la cocina, entonces era así súper horrible, ujú. así como que tú dices, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me vine? ¿Sabes? Porque tú Como fuiste que, misionero en algún tiempo, ¿no? sí, Ajá. Y tú pero dices, yo era misionero y ahora les estoy limpiando el baño. sí, pero como tú vienes de México y tú dices, o sea, como que se supone que en Estados Unidos la vida es mejor, Y venías a pero, escuela particular y luego... pero Ajá. llegas a limpiar baños o Ajá. así como que a lavar trastes, Ujú, es como que, ¿qué onda, no? O sea, ujú. como que no que aquí era mejor, Ya, no ajá. que aquí el trabajo era mejor, pero sí, o sea, todos los estudiantes y luego como estudiante internacional tú no puedes, como dije, trabajar fuera del campus Ujú. mientras estás estudiando. Y Wow. todos los trabajos de campus son así, Ujú. bien, así como que Los básicos, los los de básicos abajo. de lavar Ujú. trastes y así. Mientras vas aprendiendo, porque ya después como que empiezas a ganar más experiencia, empiezas a conocer más personas y empiezas a tener mejores trabajos. Ujú. Ya cuando, después como dije, de tocar fondo, tuve un trabajo en la televisora de la escuela, en BYU TV. Ujú. Y entonces el trabajo era súper más fácil, Ujú. porque solamente estaba ahí sentadito. Y incluso me dejaban hacer tarea Ujú. cuando, si tenía tiempo libre. Y entonces como que ahí podía hacer mi tarea y ya tenía más tiempo para mí después. Y empecé a ahorrar y fue cuando decidí viajar. Como cuando estaba en la carrera, hay personas que van a haces una story abroad, Ujú. pero estaba medio caro. Era uno de ingeniería que ibas a Europa y analizabas la estructura del Coliseo Romano, la de Torre de París, entonces sonaba súper súper Ujú. chévere. Ujú. Veías la ingeniería de esos edificios en Europa. Entonces yo ahorré para ese study abroad, Ujú. pero no me aceptaron. Ah. No quedé. Entonces como que fue así como que... en Ujú. serio fue súper decepcionante, así Ujú. como que qué chafa. Ujú. Pero entonces me quedé en serio así como que súper decepcionado y pensando y dije, pero por qué yo no puedo ir solo? Mm. O sea, si ya tengo el dinero y ya tuve la experiencia de vivir en un país que no es el mío, Ujú. dije, ¿por qué no puedo ir solo? Mm. Y empecé a buscar maneras de poder ir solo a otro país, así como algún programa de servicio o algo así. Ujú. Y a mí siempre me ha gustado el kickboxing Ujú. y entonces encontré unas clases de kickboxing en Tailandia, que tú vas Ajá. por 2 semanas, pagas y te dan comida y dónde quedarte. Wow.
Y entonces vi los boletos de avión. En ese tiempo no estaba tan caro, era antes de COVID. Ujú. Me costó como $400 el boleto. Wow. Es súper barato, ¿no? Ajá. Ahorita cuesta como 1000, Wow. 1000 y pico. Ajá. Y la comida ya estaba súper barata también. O sea, como era la conversión de dólares a su moneda, Ujú. fue súper barato. Entonces como que dije de una, y no le dije a mis papás, como hasta un día antes. Les dije, me voy a ir a Tailandia. Y así como Y que, ellos, ¿qué? Sí. Sí, porque ¿y sabía te que si fuiste decía, solo? ajá, Wow. ujú. Sabía que si les decía antes iban a decir así como que no, que ten cuidado, que no sé Ujú, qué. ujú. Y ya no quería sentir Ese miedo. ese miedo, ese Ujú, como que no, no puedes. Sino entonces les dije un día antes, agarré y me fui. ujú, Y realmente siento que fue parte de mi progreso. ujú, Porque así como sientes venir a Estados Unidos, ves como que sientes que tu mente se abre más, aprendes nuevas cosas, ujú, una nueva cultura, una nueva forma de que las personas hacen cosas. ujú, Cada país es así. O sea, tú llegas y todo es diferente. Otra vez el culture shock ujú. de la comida, del idioma, todo es así como que la Transportación, todo. transportación. Sí, como que llegas y todo está en otro idioma que ni siquiera, o sea, las letras se son Ajá, el hasta como alfabeto es que es diferente. diferente. En serio, si te quedas así como que, ¿qué Uh-oh. hice? Digo, ¿en qué me metí? Ajá. Pero ya teniendo la experiencia de aquí de Estados Unidos, fue más fácil adaptarme. Mm, Entonces, y conocí como personas súper, súper cool, como que llevaban como que una vida. Conocí personas que llevaban viajando como 2 meses, así solos. wow. O otras personas que llevaban viajando 2 años por el mundo. Ujú, Y fue así como que un cambio de mentalidad para mí, ujú. así como que, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ajá, ajá. Así como que la vida es para disfrutarla, para aprender, si me Ujú. explico, así como sí, para Para disfrutarlo, explorar. para explorar. ¿Tus papis te apoyaban económicamente o no? Era todo tuyo, puro trabajo tuyo. Durante la escuela me apoyaban con la colegiatura, Ujú, porque era pagar la colegiatura, la renta, la comida, mm, el carro. ujú, Entonces como trabajé, y es que no te alcanza. Como puedes ujú. trabajar solamente 20 horas, no te alcanza. Estaría O muy sea, difícil. es Ujú. imposible. Entonces, pero para viajar, eso sí, como que estuve ahorrando Ujú. para mi historia, Brad. Y pensando, por ejemplo, lo mencionabas al principio de hay un bloqueo, y no sé si es cultural o también la economía de México, en nuestro caso, que somos de México, pero ¿cuál crees que sea el bloqueo que tenemos en cuestión de solo los ricos pueden viajar? Ujú. Como, que quiero que me respondas. Sí, yo creo que es parte, sí es un bloqueo cultural, siento yo, como es difícil progresar en México. Ujú, Realmente es difícil pasar de clase baja a clase media ujú, y de clase media a clase alta. ujú, O sea, como eso sí es muchísimo más difícil en Latinoamérica que aquí en Estados ujú, Unidos. Siento que es una de las ventajas de Estados Unidos, que es más fácil progresar ujú, acá. Entonces, obviamente es casi un sueño pensar que vas a viajar si eres como clase media ujú. en México, que tú mientras estás estudiando en la universidad, imagínate estar estudiando en la universidad en México, trabajar y viajar a Europa es un Ajá. sueño, es un sueño guajiro, Ujú, como decimos, es imposible casi casi. ujú. Entonces, sí, o sea, es parte, es eso. O sea, tienes ese bloqueo de,
sí, tristemente de que en tu país es así. Y también siento que es miedo a lo desconocido. Porque, o sea, obviamente mis papás, igual tus papás, o no sé, mis papás nunca me hubieran dejado ir si viviera con ellos en México. Así como que les hubiera dicho voy a ir a Tailandia y me hubieran dicho no, No. estás loco, o sea, te van a Ajá. secuestrar. Porque todos vieron Taken. Exacto, entonces siento que son varias cosas Ujú, que te da miedo tomar ese paso. ujú. Pero una vez que lo tomas y, y que ves que aquí es más fácil progresar, yo siento que sí cambia tu mentalidad mucho. Sí. Sí, muchísimo. Y sí es cierto, como nos cerramos, ¿no? Y nos da mucho Ujú, miedo y luego es porque fulanita me dijo que le pasó esto y perenganita me dijo, ujú. entonces ya sí uno empieza como a hacerse de ideas y ya, nunca vuelas a ningún lado. Sí, ahora que viajo a muchos países, muchas personas me dicen, no, a mí me encantaría Ajá. viajar y esto, pero me da miedo. Ujú. Y así es como que no, no pasa nada, o sea, me sentía más seguro que en México. Me imagino. Terminas la escuela Ujú. y luego ¿seguías viajando cuando estabas en la escuela o terminas la escuela y ya que tienes un mejor trabajo empiezas a viajar más? ¿Cómo fue? De hecho, entonces, después de esa experiencia que en serio fue como que eye-opening, Ujú. como decimos acá en Estados Nos Unidos, abrió, me abrió el ojo. sí, me abrió la Bueno, mente, me abrió los ojos, ajá. conocer así que podías viajar a otro país y ese país fue así como que impresionante, fue así como que en serio quedé en shock, así como que hay un mundo por conocer. Ujú, En serio, como que me quedé así como que hay un mundo por conocer y ¿qué estoy haciendo? Estoy ujú, como que, estoy deprimiéndome, enfocándome como que en la escuela, pero y luego qué? ¿Sí me ujú, explico? ujú, ¿Y luego para qué? Entonces, después de eso, cada hora ahorraba dinero durante todo el año y cada verano tomaba un break de la escuela ujú. y me iba a viajar. Lo hice Wow, como 3 años consecutivos durante la escuela. wow, qué padre meta que tenías. Sí. Y ¿Qué países fuiste? fui a un montón de países. O sea, fui a Tailandia, Indonesia, Camboya, Singapur. Fui a Francia, a España, a Marruecos. Fui a Holanda. Wow, qué Sí, un padre. montón de países. Y entonces te digo que cada país es como que una cultura diferente Ujú, y aprendes nuevas cosas, aprendes como que esas diferencias entre los seres humanos, te vuelves más empático mm, con las personas, ujú, de por qué piensan así. Si me explico, ya no juzgas tanto a los demás, te vuelves menos racista. ujú. ¿Tú te Estás sentías racista? Ah, Siento que siempre ha habido como que algún choque entre culturas. O sea, siempre que hay como que muchas culturas en un lugar, siempre hay roce entre culturas. ujú, O sea, ya sea latinos con americanos, ahora que hay más venezolanos, siento que o sea, he conocido muchos venezolanos que se sienten así, como que ahora nos hacen feo a nosotros, mm, como antes nos hacían a los mexicanos. ¿Sí me ujú, explico? Como que catalogan a muchos países como criminales. ujú, ¿Sí me explico? Como que, o sea, lamentablemente sí hay como mucha gente que es así, pero pero como digo, o sea, como que al conocer otras culturas, te vuelves, o sea, menos así como que juzgar a las demás personas y tratas de entender más o menos por qué son así, por qué ujú, hacen así, por qué comen así.
O sea, en Asia es parte de la cultura comer con la boca abierta. Ujú. Y eso es como mala educación en Latinoamérica. Ajá. Y entonces obviamente si tú no sabes eso, llegas y te molesta y te puedes pelear con alguien. Wow. Y eso solamente es un ejemplo. Ujú. O sea, tú como casándote con un americano te has de dar cuenta como todo el mundo de diferencia Ujú. entre culturas. Y es fácil decir, ¿por qué haces esto así? Ujú. En Latinoamérica dejamos a los perros afuera, en el patio. Aquí obviamente no. Aquí te duermes con ellos. Aquí te duermes con ellos. Y entonces es como en serio, cualquier cosa tan mínima puede resultar en una pelea. Ujú. Si no, porque es como que, oh, así es mi cultura y como que algo que alguien haga diferente se te hace una locura Ujú. y te molesta. Ujú. Y Y es entonces, criticado y es también, muy criticado. criticado. Entonces, sí, al conocer muchas culturas dices, oh, ok, simplemente las personas tienen maneras diferentes de hacer las cosas y Ujú. no quiere decir que está bien o que está mal o que mi manera sea mejor. O sea, la comida mexicana es súper rica Ujú. y me acuerdo que muchas veces veía a mis amigos como que publicar en Instagram como que no, que la comida mexicana es la mejor y que no sé qué. O sea, sí, sí es la mejor. O sea, sí es súper rica. Ajá. Pero ya conociendo la Te comida están de viendo, otros ¿eh? países, ya conociendo la comida de otros países, yo Ajá. dije, o sea, sí, pero Pero hay otras hay otras cosas. Ajá. cosas también súper ricas. Ajá. ¿Y cómo pueden decir que es lo mejor si ni siquiera han probado otras cosas en otro país? Ujú. ¿Sí me explico? ¿Cuál ha sido tu favorita? Ush, está súper difícil. Ah, tu segunda Está favorita. súper difícil. O sea, O algo que lo probaste y dijiste, oh my ok, gosh. algo súper chistoso es que Indonesia son de los pocos países que también comen picante. En ningún país comen picante más que en México Ujú. y en Indonesia, de los que he ido. Ujú. En ningún otro país comen picante. Y su personalidad es muy, muy parecida a los mexicanos. Es súper chistoso porque, o sea, tú vas al otro lado del mundo y encontrarte un país y una cultura que es tan parecida a la tuya, es Ajá. como que, qué Ajá. locura. O Wow. sea, comen picante y son así como que súper chistosos como con los mexicanos. Hmm. Y bien llevados como los mexicanos. Así te Wow. hacen bromas como si estuvieras en México. Ajá. Es súper chistoso. Wow. Pues sí, no he viajado hasta allá. Tengo que empezar a viajar. Sí. Sí. Pero eso también era una del deseo de poder invitarte aquí, porque imagínate, tú viniste como estudiante, sí es como un estatus un poquito mejor de como muchos vienen, Ujú. pero al mismo tiempo nos estás contando que empezaste desde cero, ¿no? Ujú. Y que un sueño llevó a otro sueño y una experiencia. Esos $400 te abrieron el panorama y después de Ujú. ahí ya empezó como una snowball, Sí, como claro. de una bolita de nieve y todo lo que has conocido por haber roto ese miedo, Ujú. lo cual muchos todavía tenemos o todavía hay muchos de eso, también tabús. Ujú. Pero sí, pero qué bueno. Por eso estoy súper feliz que estés aquí para que inspires a la gente de vayan, viajen, conozcan y no juzguen. Sí, Ujú. gracias. Y sí, algo que aprendí también es como, mm, o sea, como, porque durante la carrera conocía personas que a veces no agradecían, o sea, incluso teniendo las mismas posibilidades que yo, Ujú. no terminaron la carrera. O sea, pero y no era así como que conocía muchas personas que no terminaban por flojera o simplemente se dedicaban a hacer otras cosas Ujú. que no era estudiar. Y entonces fue así como que
¿por qué estás desperdiciando esta oportunidad? ¿Sabes? Es como que, o sea, sí, como que tuve apoyo, pero hubo muchas personas que ya dentro de la universidad, ya, o sea, ya literal tenían la misma oportunidad que yo y no la aprovecharon. O sea, como que se quedaron a medias. Entonces, siempre que escuchamos que se te abren las puertas, como que siento que a veces pensamos que vas a ver una super puertota, así como que aquí está la oportunidad, ven a tomarla y te va a estar esperando lo que tú quieras, pero realmente no es así. Las puertas de oportunidades son como súper chiquitas, siento yo. Es así como que estás como que tú enfocado y esforzándote. Y gracias a eso, ves esa pequeña oportunidad y la tomas. Pero si no estás como que en tu propósito, esforzándote, esas oportunidades siento que se te pueden ir muy fácilmente o ni siquiera las vas a ver. Como que tienes que estar así como muy enfocado y así como la ves pasar y es como que la tomas. ¿Sí me explico? Entonces fue algo que aprendí durante este tiempo y pues sí, estoy agradecido por eso. Y lo lograste. Terminaste la escuela, te graduaste de ingeniero civil, ¿no? ¿Y ahora qué haces? Sí, ahora soy ingeniero estructural. Nos dedicamos a hacer edificios, puentes, pues sí, ¿qué más hacemos? Sí, apartamentos, casas, sí, entonces y luego como ya tengo muchísimo más tiempo fuera de la escuela, también hago Brazilian Jiu-Jitsu y kickboxing, me gusta la música, viajo. La fotografía. La fotografía, sí. Entonces, está súper chévere. ¿Valió la pena? Valió la pena. Vale la pena. ¿Cómo balanceas pues ahora tu nuevo tú con el viejo? Bueno, no con el viejo, pero cuando vas a México, ¿cómo sigue siendo el mismo o si tienes yo soy bien que payaso, ya no le hablo es que a me nadie. imagino. No, ¿cómo crees? Pero es como mentalmente dices, no, voy a ser como nice o es normal, fluido. No, ya no me subo al metro. Yo no. Ya no me subo al pecero. No, aquí hay metro como en las películas. Oh, wow. No te crees, ¿cómo crees? Aquí no hay metro. No, de hecho, viajando, uno regresa a lo mismo, así como que yo siento que esa es la aventura, como explorar como todo, o sea, explorar como que todos los rincones que hay, o sea, no solamente como que, o sea, lo que quiero decir. Andamos cantinfleando aquí. Exactamente. Lo que quiero decir es que sigo siendo el mismo. Okay. O sea, recuerdo quién soy, de dónde vengo, y esa calle, por decirlo así, ese barrio, es lo que me ha ayudado a estar donde estoy. Entonces lo mantengo conmigo. Y eso es lo divertido, tener ese barrio, saber que soy de México, ir a otro país. Sí, pero no eres de barrio. No inventes. Somos de barrio, ¿cómo no? ¿De qué? Tú eres de barrio, pero tú no eres de Santa Úrsula, tú eres de Tlaxcala. Pero casi todo el tiempo estábamos ahí. Vivían los peligros a diario de estar en México. Claro, no, eso sí. Con el transporte. En cualquier momento nos podían asaltar. A mí me asaltaron como unas 5 veces. Oh, wow. A mí nunca, nunca en la vida. Nunca en la vida. Qué bueno. Qué bueno. Mucho gusto, qué bueno. Pero sí, entonces eso lo llevas aquí y en otros países. Literal digo así como que, ¿por qué va a tener miedo? Si yo soy de México. A mí no me hace nada. A mí mi barrio me respalda.
Nada, me pongo los lentes atrás y ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Mi barrio me respalda. Cuando vas a México, ¿se te olvida el español o pues como ahorita que se te olvida? Realmente se me hace más fácil conectar con personas que viven acá Ujú, y son latinas. ujú, Son con las personas que más logro conectar porque sí es un mundo. El Spanglish es ujú, todo un mundo. Y la cultura, hay palabras más fáciles de decir en inglés ujú, que en español, entonces las usas en inglés. Hay palabras más fáciles en español que en inglés, entonces las usas en español. ujú. Y obviamente una persona en México dices que payaso, ¿no? O sea, como Ajá, que... sí, así es como pensábamos nosotros, tíos o tías que llegaban y decían, ¿cómo se dice? Y así, y ahora es Ujú, como yo, ay, ¿cómo se dice? En verdad, no me acuerdo cómo se dice. ujú, Pero no es engronada, no es como payasada, es en verdad, te pasa eso. O claro. dices, esta palabra es más fácil que esta. Yo, mi mejor amiga y yo, Spanglish 100% y es súper eh, se viene muy fácil, como Ujú, podemos tener una conversación rápida, 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 pero todo es así, mitad, 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 está bien, loco. sí. Pero verdad, es difícil a veces, como hay cosas que quieres expresar, pero la otra persona no conoce Ujú. la cultura ni nada, entonces como que, Ay. no te puedo compartir mi chiste. Ujú, Y también acá es así como que les puedes explicar más o menos lo de la cultura de México, pero ujú. no es lo mismo. No es lo mismo. Si ves a tus papis, vienen, tú vas, o cómo Sí, al se mantienen. principio, cuando, cuando me apoyaban un poquito más, al principio de la carrera casi siempre iba en Navidad. Mm. Pero después hubo un tiempo que ya, cuando ya empecé a trabajar, me dejaron de apoyar y entonces ya no iba. Ay, ¿para qué voy? Ya no llega No es Santa por eso, Claus. pero es que y se me hacía más difícil Ajá, económicamente. claro. Y ahora que, o sea, que ya tengo un trabajo profesional, sí trato de ir más. Ujú. También como en Navidad, a veces vienen, pero sí. ¿Este año vas a ir o ellos vienen? Sí, de hecho tengo que ir a renovar mi visa Ah, ok. de trabajo. Tienes una visa de trabajo. Tengo ¿Por visa de medio de tu trabajo. trabajo ellos te hacen todo el proceso o cómo se hace eso? Entonces, hay una visa de trabajo que es todos los países pueden obtener, que es H1B, H1B, y esa visa te tiene que hacer sponsor tu trabajo Ujú. para poder tener esa visa. Y esa visa sí te da oportunidad a tener dual citizenship. Oh, Puedes sacar tu green card con esa visa. Pero los mexicanos y los canadienses tenemos otra opción de visa de trabajo que se llama TN, ujú. que es de NAFTA, del Tratado de Libre Comercio, y ese es más fácil de conseguir que el H1B. Literal, porque el H1B tienes que pagar $5,000. Tu empleador tiene que pagar $5,000 Mm, y tienes que contratar a un abogado. wow. Entonces es un poquito más complicado. Ujú. Pero la TN, solamente tienes una carta de tu empleador que dice que estás trabajando ahí y tú vas a la embajada y te la dan. Oh, wow. Es la que tú Es tienes. la que yo tengo. ¿Y Sí. cuántas veces la has renovado? Esta es la tercera vez. Ok. ¿Cada cuánto se tiene que renovar? Se supone que no estoy mintiendo, esta es la segunda vez. Primero estaba con OPT, que es el permiso que te dan de trabajar después de graduarte. Ujú, Como ingeniero te dan más tiempo, te dan 3 años. mm. Entonces tuve 3 años así. Y luego voy a renovar ah, esta visa de trabajo. Y te la dan ahorita cambiaron la ley y son 4 años. ¿Se expandieron? Ujú. ¿Y con esa puedes tener ciudadanía o no? Es Bueno, lo único residencia. malo, si Ok. no puedes tener. Que tienes que estar renovándola indeterminadamente, Ujú. pero tienes que estar renovándola. Por eso la otra es como, digamos, mejor en ese sentido, pero Ujú. cuesta más. Cuesta más, sí, cuesta más trabajo sacarla. Mm, De hecho,
aparte de los $5,000, tienes que probar que la compañía tiene que probar que no hay otra persona más apta que tú. Sí, he escuchado eso. Esa es la cosa. Y con la TN no te piden absolutamente nada, solamente una carta, solo comprobar que realmente estás trabajando para una compañía y ya. Ok. Súper bien. ¿Y aquí con quién vives? ¿Solito o...? Sí, bueno, tengo un roommate. Para las chicas que te estaban viendo, ¿no es cierto? Sí, tengo un roommate, vivo aquí en Salt Lake. La dirección, no es cierto. También aquí en West Jordan. Ya, somos vecinos, Somos como vecinos. 5 minutos de aquí. Ajá. Y luego, bueno, ¿y ahorita qué sigue? Después, ¿cuáles son tus planes? ¿Cuáles son mis planes? Tus sueños guajiros que se van a hacer realidad. Pues esta es un balance entre sí, seguir progresando, pero igual entre estar feliz con uno mismo, como realmente disfrutar lo que tienes y no seguir como que buscando como la felicidad, porque algo que aprendí en la escuela o durante este proceso fue es como que muchas personas decían cuando me case voy a estar feliz, cuando me gradúe voy a estar feliz, cuando pase este semestre voy a estar feliz, y como que siento que siempre estamos persiguiendo la felicidad y nunca eres realmente feliz porque siempre le estás persiguiendo algo más. Como tú dices, como que te casas y ahora que para ser feliz que es tener hijos. Y así, y ya que sí tengo que tener una casa, y ya que tengo una casa tengo que tener un negocio. Y entonces, pero igual siento que no nos podemos quedar como que estáticos. Entonces, esa es mi meta, es una combinación de los dos. No estar persiguiendo simplemente así como que cada otro sueño, sino disfrutar lo que tengo y disfrutar el proceso. Y si así como de progreso, es como, pues sí, yo quiero como comprar apartamentos y rentarlos, que es lo que todos quieren hacer en Utah. Bueno, es que ahorita eso es muy, muy bueno, pero muy caro Muy también. caro. Sí, realmente mi sueño es seguir viajando. Entonces quisiera poder hacer eso para poder viajar a otros países, trabajar como ingeniería en otros países, Wow. ayudar a otras personas con mis conocimientos de ingeniero. Eso es así como que mi sueño guajiro, pero Algún no. día Pero si ya no, está grabado, ya lo pusiste en el universo, va a pasar. pero sí, si no, igual si no pasa, está bien. Quiero disfrutar las cosas que tengo, disfrutar el proceso y simplemente va a ser una cereza en el pastel. Pero sí, es lo que quisiera, como comprar y rentar para poder sostenerme económicamente, ir a otros países y ayudar con mi experiencia como ingeniero en otros países. ¿Cuáles son los 3 países que quieres ir? Los próximos 3 países que quieres ¿Qué ir. quiero visitar? Yo creo que Norway, Brasil y Por China. el jiu-jitsu. ¿Y China? ¿Y quieres aprender otro idioma? ¿O con el inglés? Es súper difícil aprender este idioma. Durante la universidad traté de aprender alemán e italiano. Okay. Y más o menos, pero es que se te olvida. Si no lo practicas, se te olvida. Entonces, sí, no sé. No sé si voy a dedicar mucho tiempo a un idioma, porque es que si no lo practicas, se te olvida. Y has podido usar el inglés en todos lados, me imagino. Sí, puedes usar inglés y español en todos lados. En Europa, muchas personas hablan más español que inglés. Wow. En Francia, las personas me hablaban más en español que en inglés.
Wow, sí, también escuché eso, que te dan la bienvenida más fácil cuando hablas español. Sí, entonces, sí, inglés y español, ya con eso tienes 2 continentes a tus manos. Ajá, no, sí, claro que sí. ¿Cuál consejo le darías a nuestra gente latina? De, consejo el que tú quieras que ellos sepan de ti. Yo creo, como dije, es disfrutar el proceso, porque si no se vuelve muy, porque está complicado, la Ujú, verdad, la vida sí está complicada, está complicado llegar a tus sueños, entonces siento que tu sueño, cumplir tu sueño no es totalmente la meta, sino es el progreso que vas a tener al llegar a esa meta, ujú, lo que vale la pena, lo que va a ser la vida bonita. ujú. Es el proceso, porque realmente cuando ya llegas dices, ¿y ahora qué? Ahora qué. Realmente es el proceso de comerte el taco. Ajá. No, ya me comí el taco. Que por cierto ya tengo hambre. Sí, eso y ayudar a las demás personas, Ujú, tratar de dar valor a las demás personas, porque eso realmente me ha abierto muchísimas puertas, mm, como ser amigo de las personas y no solamente como que a ver qué puedo sacar de una persona, sino tratar de ayudar y dar valor a las personas, me ha abierto muchísimas puertas. pues sí. Pues sí, porque es muy amiguero ahora. En todo el En mundo. todo el mundo. En serio, en todo el mundo te abre puertas. O Qué sea, como padre. que tan siquiera un te ayudo en esto Ujú. me ha dado de comer en otros países. Wow, es increíble. Y mi última pregunta, ¿cómo conservas tu sol latino? ¿Cómo conservo mi sol ¿Cómo latino? conservas tu barrio? Eso, compartiendo esa cultura que tenemos en México, Ajá. que es, que es, si yo como, tengo para invitar a alguien más. Eso que se vive en México, que tú vas caminando y te dicen, venga joven, véngase a Ajá. comer un taco, échate un taco, Ajá. realmente es muy única de México, Ujú. o tal vez de Latinoamérica. Pero sí, yo siento que esa parte de los latinos que tenemos de convivir, De que ah, todos son de familia. que todos son Ujú. familia y que les puedes compartir tu comida y para que tengan esa misma felicidad que tú, siento que es lo que nos distingue de las demás personas que no son latinos. Que no son latinos. Y antes de irnos, algo más que quieras que sepan de ti, dónde te pueden encontrar. Me pueden O si quieres que encontrar, te encuentre. Si no, no. me pueden Ah, es que a encontrar mí me gusta mucho en... tu Instagram, que compartes todos Sí, tus no, claro, viajes. claro, si me quieren seguir en mi Instagram es mi nombre, que es medio complicado, es Yehezkel77, se escribe Yehezkel Okay. 77. Okay. Sí, Yehezkel Jiménez. Ujú, Me pueden encontrar súper fácil como Yehezkel Jiménez ujú. en todas las redes. Okay. Okay. Y yo te tengo algo chiquito, un regalito. ¿Has visto estos antes? No. Es un rosario. Ah. Pues sí, casi casi es No, un muchísimas rosario. gracias. Es una mala Ah, reza. hindú. Namaste. La Namaste. traigo aquí y quería que fuéramos gemelos. Oh, No, wow. pero te explico un poquito, pues Ujú, obviamente lo usamos en yoga. Se llama mala y literal es casi como un rosario, pero hindú. ujú, Entonces tiene 108 beads, ujú, ¿cómo se le llaman? Beads, like perlitas ujú. o Bolitas. piedritas, bolitas. Y el número 108 tiene muchísimo significado. Te voy a mandar toda la información, pero
Principalmente es como esa conexión espiritual, esa conexión contigo mismo, lo cual para mí, cuando el que traes aquí en el collar también dije como, perfecto. Siento que has encontrado tu propia esencia. Y eso es como toda parte de todo este tipo de meditación, de poder tener una conexión más profunda contigo. Y creo que cada viaje que haces te conectas más contigo. Y eso es súper... No todos tenemos la oportunidad de experimentar eso. Entonces, te quería dar esto con mucho cariño. Te voy a mandar toda la información, la pongo ahí también en el video. Pero igual se usa como un rosario. Cada bolita puedes como dar un deseo que se le llama un mantra o una afirmación, que en este caso, pues afirmaciones nos faltan mucho para... Como decías tú al principio, cuando estaba todo difícil, afirmaciones son muy buenas para decir, sí puedo, soy inteligente, no voy a, ¿cómo se dice? Como a fail. A fallar. Entonces, ya. So, 108, que también la numerología tiene mucho sentido con esto, que supuestamente es la distancia del Sol y la Tierra y el diámetro, y te mando todo. Pero te lo doy con mucho cariño. Para que te acuerdes de este día. Me encanta traerlo así. Te lo puedes poner aquí, te lo puedes poner acá. Y supuestamente la primera mala que tengas te la tienen que regalar. Entonces, ¿en serio? Ajá. O sea, no la puedes comprar. Sí lo puedes comprar, pero supuestamente se cree que es de mejor suerte si te la regalan. Oh, qué padre. Entonces ya. Wow. Muchísimas gracias, ¿eh? No, ¿de qué? Gracias por venir, gracias por aceptar la invitación, por atreverte a contar tu historia, que desde el principio sabía que iba a estar muy enriquecida para muchos. Gracias, sí. Espero que les pueda ayudar de algo. Sí. Y sí, muchas gracias. Por te vayan y te busquen en las redes sociales y que se vuelvan tus amigos viajeros. Claro que sí. Pero mucho gusto, Leslie. Sí, ¿de qué? Muchísimas gracias por estar aquí, por conectarse, por vernos. Síganlo. Y la próxima vez tendremos otro invitado igual de especial que Yejes. Pero por ahora, esto se acabó. Gracias. Chao. Chao, besitos. Bien.